pastor, es que Jesús era la acción, o sea, el testimonio, la acción de cómo él pudo lograr estar en comunión con Dios para mostrarnos a nosotros que podemos hacer eso. Pero Eh, el, Adelante. pero el Espíritu Santo es el instrumento que nos hace hacer la transformación en nuestra vida. Quiero aclarar que la obra de Cristo no fue venir a mostrarnos a nosotros lo Ajá. correcto. Eso no fue. Hubo gente que creyó eso, ha habido religiones que creyeron eso, que Cristo lo que vino fue a mostrar, que vino a ser ejemplo. Y se dedicaron entonces pues a lo mismo que hacen a muchos artistas famosos, que van a encarnar a un personaje y estudian incluso hasta la dieta y los hábitos al dedillo y de todo. Porque cuanto más pueden copiarlo, entonces hacen un mejor trabajo, más profesional. Cristo nos salva de esa manera, estudiando todos sus hábitos y todo lo que él hacía y lanzándose para ver cómo conseguimos reproducirlo. Cristo tiene que ser recibido en la vida. Para algo fue el pan que él llevó allí y el vino. Hay que saber para qué fue. Si Cristo hubiera querido que solamente esto ser un ejemplo, una demostración, para luego hacer un esfuerzo y ponerse para imitarlo, porque imitándolo conseguíamos, porque con los hombres sí se hace eso. La gente hace así, ve a un levantador de pesa y lo imita y se pone a luchar y de todo y llega a ser como él. Pero Cristo no salva de esa manera, imitándolo así, para que nosotros, mirando las estrategias de él y copiándola, no salva así. Cristo tiene que ser recibido y el Espíritu Santo lo imparte. Gracias, pastor, por aclararlo de esa forma. Si hay más preguntas o comentarios, adelante. Una pregunta, pastor, acerca de la oración intercesora. Cuando una persona no tiene interés espiritual, sabemos que Dios siempre la busca, ¿verdad? El Espíritu de Dios siempre nos está llamando. Y entonces hablamos el sábado en la lección de escuela sabática sobre la oración intercesora y cómo trabaja, cómo mueve, digamos, el brazo de Dios, ¿verdad? Para que obre en la vida de la persona. Sabemos que Dios respeta la libertad de los individuos, de las personas también. Entonces, ¿cómo funciona la oración intercesora? He oído un poco sobre el derecho legal, que por decir tienen las madres al orar por sus hijos y cosas semejantes a esas, pero no entiendo muy bien qué autoridad tenemos nosotros sobre la vida de otro ser al pedir por ellos y qué derecho le damos a Dios de obrar en sus vidas. No sé si me expliqué. Vamos a ver un caso en la Biblia. Cristo es el ejemplo y la Biblia. Vamos a ver a Cristo orando por Pedro. Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha solicitado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, ya vemos que en la Biblia allí tenemos todas las piezas para entender todo el plan. Hubo dos hombres, dos de los discípulos que tuvieron problemas con el arresto de Jesús y fueron Judas y Pedro. Pero allí Cristo no mencionó a Judas.
habló en plural diciendo, Satanás os ha solicitado, ha pedido, para zarandearos como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Así que ahí tenemos entonces el ejemplo. ¿Por qué oramos por la gente? Ya vemos por qué no oramos. No oramos para que Dios vaya y los manipule y que mi oración ya ahora producirá que Dios va a interrumpir la vida de ellos. Ya vemos que la oración se hizo por Satanás. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Que Satanás ha venido a sugerirle a Cristo unas cosas ahí, pues un acusador. Recuerden Apocalipsis capítulo 12, dice que él es acusador de los hermanos. Por lo tanto, Satanás estaba trayendo una lista de acusaciones contra los discípulos, que Cristo habló en plural, trayéndolos como argumento por lo cuales ellos no cualificaban para, qué sé yo, porque ese es el método de Satanás, es de poner quejas, complaint, delante de Dios de nosotros. Y Cristo allí ya dijo, dice, he orado para que la fe no le falte. Lo que está diciendo es, estoy orando es, pidiendo no tanto lo que le pase a Pedro, por así decirlo, si no estoy orando es por el envolvimiento de Satanás en el proyecto, en el plan de molestar a Pedro. O sea, recuerde bien una cosa, recuerde lo que dijimos y lo que menciono. Cuando el hombre pecó, el hombre perdió la capacidad ya de toda conexión con Dios. Por lo tanto, si hay alguna persona que tiene esa comunicación, Jehová entonces le pide que esa persona salve al mundo. Es lo mismo que está pasando ahora con el coronavirus. No hay tanta gente que sabe preparar una vacuna. Así que la gente que sabe preparar vacuna, que según leí en la noticia, en 7,000 millones de personas, hay unas 3 o 4 empresas, laboratorios que están trabajando. O sea, no son muchas personas. Y esa es la gente que tiene en las manos la herramienta para salvar al mundo. Y eso es en el área médica. En la salvación, la cosa es muchísimo más compleja. Y Dios le pide a la gente que puede recibir los ingredientes divinos, que esa persona simplemente salve al mundo. Que es la única herramienta que Dios tiene. Que la gente de carne y hueso que puede comunicarse y recibir de Dios alguna herramienta. Dios no tiene otra herramienta que a esa persona para que vaya y se lo imparte. Por lo tanto, el ser humano, si entiende eso, simplemente adopta a la humanidad para salvarla. Y luego entonces pide por ella. Y además de eso, se dedica a trabajar en favor de ella. Y mucha de esa oración que hace, Señor, bendice a esa persona, a ese borracho, esa cosa, una prostituta, gente con problemas. Mucho de ello, de esa oración, lo que está involucrando es que Dios me habilite a mí. No es tanto que Dios vaya a manipular la vida de ella, sino que me dé a mí herramienta para hacerlo yo. Pero también vemos la oración de Cristo que está involucrando allí en favor de Pedro, pero es a Satanás. Porque el problema es que todo ser humano, todo ser que nace en este mundo, nace con demonios, nace reclamado por el diablo. Por lo tanto, para que una persona que nace en este mundo no tenga demonios, es necesario que los demonios sean echados de su vida. Y a quien Dios le dio autoridad para que eche demonios fue a los seres humanos. Y la mayoría de los males que le pasa a la persona es por ataque de los demonios.
Así que se hace una oración el ser humano solo con que los demonios sean alejados de la persona. Se quita un porcentaje altísimo del problema que él tiene para poder entender y escuchar y recibir. ¿Puede repetir eso último que dijo, pastor? ¿Se quita el problema que él tiene de transmisión, de escuchar y recibir al orar? Se ha quitado La los demonios. inmensa mayoría de los problemas que tienen las personas para poder recibir la revelación de Dios no es lo que le pasa al individuo solo por él mismo, sino que son demonios que lo tienen secuestrados. Por eso es que Cristo oró, pero oró en base, dice, a Satanás. Satanás ha pedido, ha venido a solicitarlo para zarandearlo como a trigo. Yo he orado que tu fe no falte. La oración que estoy haciendo es que Satanás se aleje. Gracias, pastor. Esta madrugada que venía el huracán perdón, el viernes en la noche, yo estaba orando porque venía el huracán se suponía que venía aquí a Houston y pues sin entender muy bien esto, yo le pedí al Señor que detuviera los planes del enemigo de seguir dañando. Claro que eso terminó en otro lado y ahora estoy orando también por esas ciudades que están siendo afectadas y esa gente. Pero le doy gracias a Dios pues que Él me iluminó para saber pedir de esa manera, porque sabemos que es el enemigo. Y me entristecí mucho al pensar lo que está pasando, lo que dijo la hermana Felicita, está pasando en Puerto Rico, el hermano Roberto con su familia en Venezuela, y cómo vemos realmente al mundo de cabeza. Ya estamos casi en un caos mundial y necesitamos pedir que el Señor detenga la destrucción que el enemigo quiere obrar para destruirnos y para destruir la humanidad y la fe de la humanidad en Dios y que nos habilite también a nosotros para llevarles el mensaje de salvación. Es decir, Satanás es el que rodea a la gente y la arruina. El ser humano, nosotros los seres humanos, simplemente somos rehenes de Satanás. Satanás simplemente tiene dominio del mundo. Entonces, gran parte de los males de la humanidad, yo no quiero poner un porcentaje, pero si pienso en alguno, es más del 80% del mal que en realidad una persona tiene, es los demonios que lo tienen rodeado. La oración va dirigida no es a que Dios manipule al individuo, porque el problema del individuo en mucho no es lo que él tiene allí. En mucho el problema que él tiene es el secuestro de Satanás. Y esa oración sí se puede hacer y se debe y funciona. Echar demonios. Amén. Gloria a Dios por su misericordia con nosotros. Pastor, ¿y cómo, es decir, una persona que no ha orado de esa manera, cómo es que uno ora para que Satanás se vaya? ¿Simplemente decirlo así? O sea, usar esas palabras, ¿o no es necesario? Solamente eso, nada más. Recuerde bien que nosotros los seres humanos, en la proporción que entendemos la cosa, en esa proporción somos eficientes. El conocimiento para lo espiritual y lo material es la clave para poder manejar las cosas. Por lo tanto, si nosotros no conocemos la mecánica del conflicto cósmico, en la proporción que no sabemos, en esa proporción no podemos.
en la proporción que conocemos la pieza del conflicto cósmico. ¿Qué elementos se mueven? En la proporción que sabemos, en esa proporción podemos. Porque con el ser humano todo se desenvuelve de esa manera, que cuanto sabe, así puede. Y cuanto ignora, es decir, el poder en el universo o la debilidad solo es, igual que la matemática, se mueve en torno al conocimiento. En el universo no es el que puede, en el universo el que sabe es el que puede. Entonces, conocer esa herramienta y saber que el mal en la tierra es manejado por seres espirituales. ¿Cuántos demonios hay envueltos en los problemas humanos? Saber eso, entonces, ya es una herramienta. Entonces, cada vez que uno quiera ver a una persona liberada, viviendo una vida nueva, orar para que el Satanás se vaya de esa persona, lo deje tranquilo. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Recuerde bien que el mal, de toda manera que se manifiesta, hay demonios detrás. Por ejemplo, la muerte física, tenemos todos los documentos. Como quiera que ocurre, es Satanás el que actúa. La sierva del Señor Hernán de Huay dice que Moisés cayó bajo el poder de Satanás por el hecho de que murió. Y que Guillermo Miller cayó bajo el poder de Satanás porque murió. Buenas noches, pastor. Para servirle, Quiero hacer una pregunta. Le habla Rafael Marrugo. ¿Cómo está? debo de escucharte, cuánto me alegro. Igualmente. Pastor, podemos inferir que estas potestades que luchan por las almas de todos los seres humanos, apoderarse de las almas del ser humano, su esencia en sí para bloquear la acción del Espíritu Santo es el control de la mente de cada persona. ¿Cómo hacer para que una persona pueda desbloquearse o pueda sanearse de esa situación si no conoce cómo hacerlo? No lo hace. El que no sabe cómo no puede. En el universo el que no sabe no puede. Y aquellos que de una u otra manera no conocen de la palabra, pero de cierta manera han recibido esa liberación milagrosa, se puede decir. Hay casos que se han dado en el mundo. Casi no te escucho. Sí. Hay casos que se han dado en el mundo porque tenemos que tener en cuenta que, como usted lo manifiesta, estamos bajo una situación de bombardeo constante, lo que hace que el descontrol de cada ser humano en su parte espiritual sea cada día mayor. Hay muchas distracciones y estos distractores son los que causan esa separación esa comunicación entre Dios y el hombre, permitida muchas veces por la acción del ser humano y de estas potestades también que son las que controlan la mente de cada persona. Estoy oyendo, la verdad es que no estoy tomando la idea porque no estoy captando. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo nosotros como cristianos podemos transmitirles a otras personas esta verdad que usted nos revela en esta palabra? La única Ya. Esa es Lo la único pregunta. que podemos hacer nosotros es saber la verdad y decirla. No hay muchas cosas más que podemos hacer. Por eso es que la oración intercesora ahí es tan importante, ¿no? Cuando hay una persona que no conoce, no sabe nada, ¿verdad? De su situación, pero el Señor nos la revela a nosotros, entonces orar por esa persona para que pueda ser liberada. ¿Es correcto? Sí. Pastor, ¿esas revelaciones son dadas a cualquier persona? ¿Cualquier ser humano puede recibir una revelación de Dios? Dios, el interés de Dios es comunicarse. Y Cristo dijo que la vida eterna es que les conozcan. Y a Dios nadie puede conocerle si no le conoce. Solamente Dios puede darse a conocer. Amén. Ok. La respuesta es sí. Debe, no hay otra opción. El tema que escuchamos, cómo es que Dios piensa en su cercanía con el ser humano y que las bendiciones que no recibimos, esa parte se la pongo yo, que no sabemos cómo es que Dios piensa y cuáles los planes que tiene con nosotros. La idea de que Dios sea ausente y un Dios lejano, ese solamente nada más es un producto de nuestra mente y tiene un costo. Si la mente cree a Dios lejos, entonces estará lejos. Y ya vimos que el Señor es un Dios cercano que no solo quiere revelarse a nosotros, sino que anhela darnos esa revelación. Entonces, una pregunta muy importante de Rafael esta noche. La respuesta es sí, el Señor no solo quiere, sino anhela, desea darnos su revelación. Y que es de vida o muerte, porque sin ella es un gran peligro el no recibirla. Se pone en mucho peligro la salvación. Amén. Amén, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? La pregunta. Adelante. Sí. Pastor Ureña, yo he leído en alguna parte del Espíritu de Profecía que la hermana Elena White recomienda que algunas oraciones las hagamos en silencio, que ni siquiera movamos nuestros labios para que el enemigo no la interprete. Entonces, en la oración intercesora, yo sé que si estamos orando en público, tenemos que orar, lógicamente, audible. Pero si estamos orando en nuestras casas privadamente, debemos de orar esas oraciones intercesoras reprendiendo esos demonios como usted ha manifestado, o debemos hacerla en privado entre nosotros y Dios. Las oraciones que se deben hacer en privado son las oraciones que tengamos de algunos proyectos, algunos métodos, algunas aspiraciones. Porque Satanás simplemente no puede leer la mente, pero sabe cómo leer en nuestros planes, porque nosotros tenemos muchas maneras de comunicarlo. Y él se lanza de una vez a bloquear los planes. A Satanás se le deben dar muchas sorpresas. No debe decirse todo. Pero son esos proyectos que están todavía en el corazón, que todavía no se están realizando, que no se están haciendo, porque ya él sabe bien psicología y ya si estamos haciendo los proyectos, ya él lo conoce. Entonces ya esa oración no hay que ocultarla. Pero los planes que tenemos en el corazón de cosas que estamos todavía armando en la mente,
Ok. no lo publiquemos para poder tener tiempo de poder organizarlo, armarlo bien sin interrupción. Porque si no, él comienza a bloquear. Gracias, pastor. Sí. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas o comentarios? Bien, parece que no hay más. Así que damos por terminado. Sí, pastor. Pastor Ureña. Mi hermano parece que tiene también una pregunta y el pastor Acosta. Bien. No, yo simplemente, no era una pregunta, simplemente un comentario acerca de la revelación. Yo siento que cuando una persona no recibe revelación de parte de Dios, yo siento que debe examinar su vida. Algo anda mal. Porque Dios quiere revelarse al ser humano. Dios quiere decirle lo que debe hacer, por dónde debe andar. Que Dios quiere hacer entender el proyecto que tiene. Y se lo revela muchas veces como Dios quiere hacerlo. Dios sabe hacer la cosa muy bien. Pero si yo no recibo revelación de parte de Dios, estoy en tremendo problema y tengo que examinar mi vida. Amén. ¿Alguna pregunta más? Sí. La palabra en Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto nos puede dar una fuerza en el sentir de que el Señor permite que enfrentamos dificultades en nuestra vida. La respuesta del Señor a veces, como decía Pastor Miguel, a veces duran meses, años. ¿Cómo podemos? No estoy oyendo. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, cómo podemos nosotros en nuestra vida pedirle al Señor la respuesta a nuestras dificultades? Sabemos que el Señor es el tiempo de Dios, Dios es amor, Dios es justo, pero hay cosas, hay situaciones que como seres humanos necesitamos la respuesta inmediata. Yo no estoy oyendo bien, no estoy oyendo. Creo que está preguntando, si me puede escuchar bien, sobre las dificultades. ¿Cómo es que podemos entender las dificultades que hay en nuestra vida? Porque estamos pidiendo a un Dios, ¿verdad?, todopoderoso. Y cómo es que a veces necesitando respuestas inmediatas, esas respuestas no se ven y la dificultad sigue. Creo que es lo que Rafael quiere preguntar. ¿Es correcto, Rafa? Es correcto. Bien, hay dos cosas que tenemos que entender. La primera es que todas las dificultades que vienen, todas dependen solo de nuestro desconocimiento de cómo funciona el universo que nos rodea. Desconocimiento. Todas las dificultades solo tienen que ver con el desconocimiento. Recuerde bien que en el universo el poder es proporcional al conocimiento. El que sabe es el que puede. Por lo tanto, toda limitación viene del desconocimiento. Tenemos que saber entonces que si las cosas andan mal es porque yo no sé. Siempre soy yo el que no sé si las cosas no salen bien.
Lo mismo pasa con la comunicación con Dios. Si no recibo respuesta, es porque no sé comunicarme. El problema es que todo problema humano en la tierra viene, pero porque no sé. Todo es desconocimiento. El que sabe, todo lo resuelve, todo. Porque el universo está hecho de esa manera, que es mecánica, es como la química, es como la matemática, que tiene un molde, tiene un plano. El universo no es una cosa sin forma y sin fórmula. O sea, se puede aprender, se puede conocer, tiene leyes. Entonces, cuando las cosas no funcionan, es el desconocimiento de cómo trabaja el universo, cómo que funciona el universo que nos rodea. Y pastor, La dificultad de todas son creadas por nosotros, porque no sabemos hacer de otra manera. entonces en cuanto a estas respuestas, es decir, estas respuestas a oración que no llegan, o que estamos esperando, y cómo también podemos entender que eso es por el mismo motivo, que hay algo que quizás nosotros tenemos que hacer, que no hemos entendido que debemos hacer para arreglar la situación, y estamos esperando que Dios obre, y muchas veces somos nosotros que podemos solucionar el problema. ¿Es así? Sí, todo lo que sale malo al ser humano, todo, sin excepción, depende de desconocimiento. Todo. De desconocimiento. Desconocimiento del mundo material y desconocimiento del mundo espiritual. O sea que debemos pedir revelación sobre esa situación para poder buscar una solución. Sí, sí. Orar pidiendo soluciones, pero el asunto es de que al no conocer cómo funciona Dios y cómo funciona todo el universo, entonces no sabemos pedir, porque no sabemos orar. Porque no sabemos cómo funciona. Lo que sí podemos entender, pastor, y estar seguros es que si no recibimos una respuesta a una oración de manera como la queremos, inmediata o rápida, no es que Dios simplemente se complace en vernos a esperar, o en vernos sufrir, o en vernos, es decir, como que Él está reteniendo. Es que Dios ni retiene ni no retiene, porque Dios no trabaja reteniendo o no reteniendo. No está en la mano de Dios la cosa. Dios no retiene o suelta. Al hombre se lo creó para que señoree, y las cosas están en la tierra. Dios ni suelta ni da, ni agarra. Exacto, que yo he escuchado esto, ¿no? Que pues que si Dios no ha respondido es porque pues seguramente me quiere que aprenda la paciencia, quiere que espere más. y a veces uno en necesidad crítica, y no, es que seguramente Dios quiere refinarte, o Dios quiere... Sí, el asunto es que se le echa la culpa a Dios de todo lo que no funciona. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Sí, eso es como un padre que ve a un hijo con una necesidad, y como un padre pudiendo ayudar, entonces se va a quedar cruzado de brazos. No, el hijo tiene que ver
cómo es que arregla la cosa. Y eso es un alivio, ¿no? Porque por mucho tiempo yo pensaba así, que era Dios que no quería, sino que tenía yo que esperar. El hombre no tiene que esperar nada. Dios no le interesa que el hombre espere nada. Dios lo que le interesa es que el hombre conozca la mecánica y que trabaje. Y cuando una persona, pastor, no quiere conocer, no hay mucho que hacer. No, porque está la libertad. Exacto. Dios no la viola. Él es respetuoso. Cuando una persona no quiere conocerle, ni quiere conocer nada, estamos atados de manos también nosotros. Una de las razones por las cuales en la tierra hay personas que tienen todos los problemas resueltos en la tierra, todos, solo porque descubrieron que se trata de leyes. Y las aplican y es al 100%. ¿Quiénes son esos? Los sacerdotes católicos, por ejemplo. Sí. Eso en la tierra, ellos pueden no ir al cielo, pero en la tierra no tienen ningún problema. Porque ellos descubrieron cómo es que se mueve la tierra. Sí. Un sacerdote católico, sobre todo si es jesuita, tiene pase en avión a no importa qué país del mundo sin dinero, porque está todo organizado y tiene hoteles donde vivir en todo lugar del planeta. Así que no necesitan solamente identificación para moverse. Así es. Ni visa, ni pasaporte, ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente ellos conocen cómo se mueve el mundo y son unidos, son organizados, unidos. Así es. Tienen una red mundial a donde tienen el mundo lleno de los más grandes conventos y edificios a donde caben miles de personas. Ellos no se quedan en hoteles, es muy raro, que ellos no lo necesitan. Porque tienen simplemente conventos, tienen edificios que son cuadras enteras, ciudades enteras. A donde tienen allí un personal durante 10, 30, 50 años, toda la vida allí, cocinándole, limpiando y haciendo todo. Pastor, entonces por lo que yo entiendo de la oración intercesora, si uno ora por una persona que no quiere conocer la verdad, se niega a aceptar cualquier cosa que... No tiene sentido. No. Eso es lo que Jehová le dijo a Samuel, que Samuel amaneció orando por Saúl y le dijo, Samuel, ya no ore más por Saúl, levántate. Es verdad. Así es. Dios Pastor, no... pero si como usted dice, Satanás está envuelto en eso y él está encegueciendo y él está metiendo, digamos, tiene su plan para que la persona no logre, tenga una nube, algo que no le permite, ¿verdad? Ver. Exacto. Se puede seguir orando en ese sentido. Si usted ya oró hasta que su oración hizo su trabajo, que es no violar la voluntad de él, sino echar el demonio, y el demonio ya se fue y él no coopera, Dios dice que ya no hay que seguir. Ya entiendo. ¿Y cómo saber si el demonio ya se fue? Eso es también... Exactamente, esa era mi pregunta también. Samuel lo supo porque Jehová se lo dijo. O sea, Jehová nos va a revelar eso, pastor. Recuerde que si nosotros no podemos comunicarnos con Dios, nunca conocemos el proyecto de Dios. O sea, primero es nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. Consagración. Eso es lo primero.
Si no tenemos eso, de ninguna manera, o sea, podemos acceder a un segundo paso para ganar un alma. Ni vale la pena salvar 40 y perderse uno. Ajá. Que es lo que vimos durante la semana pasada. Ya. Pastor, ya tal vez sea una última pregunta. Usted Sí. dijo, usted comentó que lo que Dios, cuando tuvo que retirarse de este mundo, cuando nuestro Señor Jesús resucitó y dijo que tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera, y que ese acto de irse y de que el Espíritu Santo viniera era que nosotros, que Cristo estuviera en nosotros ya, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo enviara para que fuera parte de mí misma, ¿verdad? Cristo en mí, vaya. Eso es lo que yo entendí. Pero antes de eso, pastor, por ejemplo, los patriarcas y todo eso, porque sabemos que el Espíritu Santo siempre se manifestó desde la creación misma, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál era la función del Espíritu Santo, pastor? Era la misma. Lo que pasa es que Dios siempre trabaja con el ser humano en dimensiones que el ser humano lo entienda. Se mueve al paso del ser humano. Ok. Entonces, Entonces, para una vez que Cristo viene, para esta generación, cuando Él vino, Él hace eso. Es diferente. Ok, entiendo. Muy bien. Yo tengo una última pregunta. En Sí. otras ocasiones ha mencionado que Dios no puede trabajar si no hay un conocimiento. O sea, Dios trabaja por medio del conocimiento. Sí. Y se puede decir, lo entiendo como que dos grupos de personas, unas que tienen conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, pero aún así no logran conectar con Dios. Y pasan mucho teniendo conocimiento y conocimiento, pero no existe esa conexión con Dios que hace que transforme tu vida, que veas las cosas de otra manera. A ese tipo de situaciones, la oración intercesora, porque al final de cuentas es una persona que está buscando a Dios, ¿verdad? Porque sigue queriendo tener conocimiento de Dios, sigue queriendo estar en el camino de Dios. ¿Cómo es que actúa o qué es lo que pasa? Básicamente ahí es la falta de oración, ayuno y pedir el Espíritu Santo que obre, o cómo se puede llamar a eso, pastor. Ni siquiera lo puedo explicar de una manera completa, pero no sé si me entendió mi idea. Todo el tiempo que cualquier proyecto no funciona es porque no se está moviendo con la pieza correcta. Esa es la ley simple del universo. Todo proyecto que estamos haciendo y no vemos resultados, no cuaja. Simplemente se está moviendo incorrectamente. Esa es la ley simple del universo. O sea, volvemos al punto de que queremos que Dios quepa en nuestros proyectos en lugar de pedir a Dios que nos muestre su proyecto en nosotros. Eso es. Gracias, pastor. Lo que tú dices, Melissa, es que tenga conocimiento y que busque a Dios, pero que no hay esa conexión con Dios, pues es lo que pasó con el pueblo, con los judíos mismos. O sea, ellos tenían mucho conocimiento, pero no aceptaban realmente, ¿verdad? Ellos vivían, el conocimiento que tenían de Dios era el que ellos querían tener, no el que Dios quería darles. Y eso mismo los hizo que se perdieran, ¿verdad? A veces ignorancia. Por ejemplo, el caso de Job. Job lo que tenía era desconocimiento, no tenía intenciones de tener conflicto con Dios. Ni Elías. Ajá. Simplemente no sabía, le faltaba información. Así es. Pero por ejemplo, los otros pueblos, por ejemplo, el pueblo judío que sabía la Biblia, el Antiguo Testamento al dedillo, pero realmente no tenían una consagración, no, ellos tenían ese conocimiento a su manera, a como ellos querían entenderlo. Entonces ese es un caso diferente a mí, bueno, eso es lo que yo estoy pensando. Sí, hay mucha gente en el mundo, muchísima gente, mucha, que simplemente se niega a la palabra.
Exacto. Simplemente se niega al conocimiento de Dios. Y es lo que dice allí en 2 Tesalonicenses 2. ¿Por qué el anticristo va a engañar a tanta gente? Allí dice que porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor a la verdad. Exactamente. Y la humildad, ¿verdad, pastor? El humillarse ante Dios y decir que Él es todo y lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Pero hay que tener cuidado. Hay muchísima gente se humilla de una manera dramática y no está consiguiendo las cosas como Dios manda. Es tomar su cruz, o sea, a lo mejor no me expliqué bien. El asunto es la actitud que llevo delante de Dios. Si yo en realidad me propongo a mí que Dios pueda llegar, que Dios pueda encontrar espacio a donde hablarme Él. Recuerde bien que el corazón humano, Jeremías 17:9, que dice porque engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso, ¿quién lo conocerá? Es que el ser humano, nosotros todos, en algún momento, dependemos de Dios. Vamos a su presencia, vamos a buscar. ¿Ve? Sí. Pero le llevamos el proyecto. Y no nos damos cuenta. Es lo mismo que pasa con una persona que se está ahogando en una piscina o en el mar. Y van a salvarlo y la persona desesperada, el que va a salvarlo tiene que tener cuidado. Porque no hay alguien tan peligroso en el agua como una gente que se está ahogando. La gente que va a salvar a personas que se está ahogando tiene que coger el entrenamiento. Porque si no, lo ahoga. Porque el desesperado le echa mano y lo estrangula y se ahogan los dos. Tiene que saber el salvavidas, cómo lo deja sufrir un poco hasta que no tenga tanta fuerza, porque si tiene mucha fuerza y el que va a salvarlo es más débil, le da un golpe y lo aturde. Tiene que esperar hasta ver de qué lado, porque está tan desesperado que con una mano puede romperlo, si es grande. Así hacemos con Dios. Estamos tan ahogados con nuestra agua que Dios simplemente se ahoga también. Lo ahogan. Pasa Dios la vida entera tratando con las miniaturas humanas. Porque ignoramos que le damos suficiente cosa que hacer a Él de nuestras chatarras religiosas, para que Él pase la vida bastante ocupado con nuestras chatarras. Y es parte del problema por el cual se ora tanto y se le pide tanto a Dios y no se ve respuesta. Mucho de ello tiene que ver con eso. Con que es pidiéndole chatarra que no sirve para nada. Y lo tenemos secuestrado allí para que resuelva eso. Que Él no puede obrar para tirar un proyecto que nos ayude. Yo recuerdo un hombre, ese yo lo conocí, no fue que me contaron, que él fue donde un médico. Estaba enfermo y llegó con un médico que podía ayudarlo. Pero el médico no lo pudo ayudar. Y eso me lo contó él a mí. El médico no pudo ayudarlo. Y él pues se fue con su enfermedad. Porque el hombre fue donde el médico, pero fue llevando la receta de él al médico. Él venía de una zona muy rural a donde habían curanderos adivinos. Y creía que el médico, a donde él fue, que era de la universidad, era un adivino. Y el científico, la gente que depende de la ciencia, depende es de trabajar con sustancias y de
tener información y de hacer un diagnóstico. Y porque él no le adivinó, el médico le dijo, bueno, deme su cuadro, ¿cómo usted se siente? ¿Qué usted se siente? Y él comenzó a pelear y lo insultó. Le dijo, ¿cómo que le diga lo que usted no sabe lo que yo tengo? Sin decírselo. ¿Por qué? Porque lleva el cuadro de casa a manejar la vida. Lo insultó porque no era divino. ¿Cómo me está preguntando? ¿Que usted no sabe lo que yo tengo? Y en la universidad, los médicos no aprenden adivinación. Y así es que tratamos la vida toda, que es que llaman el paquete nuestro, el que aprendimos allí en nuestro rincón, ese, con él es que andamos el resto de la vida. Creemos que el mundo afuera, los otros, son como yo aprendí. Lo manejo a él con mi receta. Muy bien. Bien, yo no tengo reloj aquí. No tengo. Si alguien más tiene una última pregunta o comentario, son las 10:19. Bien. Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos a terminar nuestra sesión de esta noche. Muy bien. Pastor, si es tan amable, nos puede cerrar en oración. Padre, grande es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por este programa que hemos tenido, por los temas que hemos recibido, por la motivación, el ánimo que hemos recibido esta noche, por escuchando y sabiendo de tu misericordia, del Dios que tenemos. Gracias, Señor. Pedimos todas tus bendiciones sobre nosotros. Amén. Toda tu gracia, todo tu favor en favor nuestro. Tú operes, nos bendigas, nos guíe. Bendice la mansión, Señor. Que sacamos tiempo para hablar de tus temas, de tu misericordia, de tu salvación, de tu favor. Bendícelo, Señor, a todos. Bendice cada uno de los hermanos que han hecho posible esta cadena, esta reunión, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.